México avanza a la final de la Nations League, le ganó a Canadá, doblete de Raúl Jiménez, un golazo por cierto. Le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido, amigos de Cuarta y Gol Sports, ¿cómo están? Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo viste el partido? México-Canadá, un juegazo, ¿no? Divertido, entretenido, me gustó, me tuvo al borde del asiento. Entonces, bien. Bastante bien, la verdad. Me sorprendió, no esperaba un partido tan de ida y vuelta. El primer tiempo fue una cosa de locura espectacular. Muy buen partido, muy buen partido. Ojalá sí sean todos los partidos de la selección, ¿no? ¿Qué te pareció la selección mexicana? Primer tiempo yo lo vi muy complicado. El primer tiempo, si lo tengo que generalizar, se lo doy completamente a Canadá. Eh, para mí Canadá fue superior. La realidad en la gran mayoría del partido, pero en particular el primer tiempo, los primeros 15 minutos fue un Canadá aplastante. Tuvimos la fortuna del gol tempranero, ni siquiera había pasado un minuto y gol de Raúl Jiménez. Pero Canadá, yo creo que Canadá tenemos que empezar a mirarlo con un poquito más de cuidado. Canadá llegó dormido, esa es la realidad. Raúl Jiménez anota el primer gol en los primeros minutos, un gol de vestidor, o sea, realmente agarraron en la dormida a Canadá y después la selección mexicana presta mucho el balón, me parece. Canadá los empieza a mover de un lado a otro, o sea, como bien dice, hay que tener muchísimo cuidado con Canadá porque realmente pues, se ve un juego muy potente, de muchísima técnica, que realmente históricamente pues Canadá no jugaba así, me explico, o sea, sí ha habido un avance con nuestros vecinos del norte, evidentemente Estados Unidos también ya lleva muchísimos años avanzando, que se queda fuera de la Nations League, lo elimina Panamá, pero México me parece que el parado táctico, pues sí lo vi bastante interesante, me gustó muchísimo la defensa central, Edson Álvarez, Reyes, Johan Vázquez me parece Johan, que dio un juegazo, es un crack. aprendiendo está aprendiendo muy bien el tema de cómo defender, trabajando, está jugando en Italia y me parece que en esa línea defensiva me gustó bastante bien, tuvo muy buenas intervenciones, ¿no? Lo de Luis Malagón también me parece que fue un jugador que cuando se le requirió estuvo presente, mi Charlie. De acuerdo, de acuerdo. No, yo la línea defensiva no tengo tema, ¿no? Lo de Vázquez, lo de Johan está en un nivel espectacular. No dudaría que en verano vaya un equipo más grande. Suena para la Juventus, suena para ahí varios equipos grandes de Italia. Yo creo que está para llegar. Johan Vázquez, impresionante. Edson, como siempre, nos tiene acostumbrados a jugar bastante bien. Es un constante, es un regular. Israel Reyes jugó bastante bien también, hay que reconocerle. Para mí el único tema, y lo platicábamos, ¿no? Al final, el parado táctico fue con los dos delanteros que platicábamos la vez pasada, me parece espectacular. Yo creo que tiene que ir en la final con los dos Jiménez adelante. El problema para mí queda mucho en el medio campo. Vega jugó Charlie, muy Charlie, libre. Charlie Rodríguez, Charlie Eric Rodríguez. Lira. Para mí Eric Lira es, yo lo dejaría. Eric Lira está jugando a un nivel espectacular, no dudaría que suene pronto para ir a Europa. Para mí Vega y Charlie Rodríguez pasaron un poquito desapercibidos. Vega lo Pero veía ¿por qué? muy ¿Por libre. qué? Pero porque aquí es bien importante señalarlo, Charlie, porque Canadá no le prestó el balón. Claro, Porque Canadá hizo muy buenas combinaciones. El medio campo me parece que sí le ganó el terreno a la selección mexicana, sí, que además, digo, no pudieron concretar, tuvieron bastantes oportunidades. Me parece que inclusive hay una jugada de un penal que no se marca, mi Charlie, pero ¿fue penal o no fue penal? para mí sí, para mí sí. Pega, le toca primero la pelota al jugador de Canadá y luego después Edson, en un movimiento de jugada, le pega en el pie y lo trastabilla, ¿no? Para mí sí era penal. Llega tarde, le puntea la bola, se la gana, llega tarde y queriendo despejar el balón, pues le da una patada. Claro, ¿no? Yo no sé el VAR ahí que pasó, por qué no se revisó esa jugada. Para mí sí era un penal muy claro. Hubiese cambiado, yo creo, un poquito la dinámica del partido, sí, nos hubiera metido un poquito más de complicaciones, pero sí, para mí sí era penal, ¿no? O sea, no porque sea mexicano y quiera que México gane todos los torneos, voy a negar la realidad, ¿no? Para mí sí era penal. Tuvimos la suerte ahí de que no se marcó, pero bueno, ¿no? Yo creo que también el Vasco debería
repetir esta alineación para la final, eso sí estoy seguro. Lo que se maneja siempre en el fútbol, equipo que gana repite. Para mí sí debe repetir. Lo de Charlie Rodríguez y Vega, lo que te digo, yo creo que son jugadores con mucho talento que pueden tener ese dinamismo y ese protagonismo. Yo Es creo que que lo tienen. no tuvieron el balón, estuvieron correteando Exactamente. Yo veía a Vega a veces correr por medio campo por todos lados, pero al final buen desgaste. en ningún lado, ¿no? También que Vega es un tipo que tiene que estar presente, no tiene que ser nada más correr por correr y estar presente, ¿no? Tiene que estar ahí generando el fútbol, ¿no? Y lo vi que no teníamos el medio campo, ¿no? Hay una jugada donde Malagón tiene el balón y literalmente empuja a la línea de defensas para saltar líneas, ¿no? De tanto que no teníamos la media cancha, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que repetir. Panamá yo creo que te presta un poquito más la manera de juego a que Vega y Charlie Rodríguez hagan muy buen trabajo, que son capaces. Yo creo que el cuadro tiene que repetirse sí o sí. O sea, no le harías ninguna modificación. No. A lo mejor creo que un poquito a Santi. El tema de Santi, no sé, es un tema complejo porque el tipo es un fuera de serie, pero se pone la camiseta de la selección y algo sucede. Algo sucede que la camiseta de la selección no termina de cuajar, pero yo creo que es un tipo que tienes que seguirle dando esa oportunidad porque cuando se enracha es un tipo que es un Raúl Jiménez que te resuelve y te hace 2-3 goles y te gana el partido, ¿no? Pero a ver, Charlie, o sea, te funcionó en el tema de que, como quiera que sea, pues tienes a un jugador al que no puedes perderle la vista, ¿no? Si bien es cierto, los canadienses se sentían muy cómodos jugando mano a mano con los dos centros delanteros, bueno, en este caso los dos Jiménez, al ataque, pero sí me parece que en la cuestión física, pues Canadá pues tiene jugadores muy potentes que inclusive pues Muy rápido. eso hizo notarse con respecto a Vega, con respecto al Piojo Alvarado, que me gustó, pero pues sí llegó un punto que en algunas ocasiones, pues sí, se lograba hacer ciertas combinaciones, se lograban hacer más de 5 o 6 toques, lo cual es bueno. Y a mí algo que me gustó mucho fue ver que también en la parte física, en cuestión de altura, ¿no? En cuestión de talla, me parece que México pues sí va teniendo gente poderosa, que eso es lo que pues luego adolecemos, ¿no? Tener a gente como Johan Vázquez que se ve potente, Reyes me encantó, me parece que Reyes está teniendo un temporadón, obviamente con el América, pero en selección nacional me parece que hace un muy buen papel y lo de Johan Vázquez, ¿no? Que lo volvemos a repetir, en Italia está creciendo muchísimo y eso para la selección mexicana pues siempre es una ayuda y siempre pues permite que la selección mexicana tenga a alguien en qué confiar en la parte de atrás, porque históricamente hemos tenido grandes defensas centrales, se me ocurren Claudio Suárez, Perales, Duilio Davino, por supuesto Rafa Márquez, el Maza Rodríguez, Héctor Moreno, por ahí también pues, la nueva generación, ¿no? César Montes, Johan Vázquez, que me parece que se tienen que consolidar. Ahora, en la cuestión de la portería, Charlie, ¿qué te parece este cambio generacional, la no convocatoria de Ochoa? Pero ojo, no significa que Ochoa ya no vaya a ser convocado, palabras del Vasco Aguirre, pero este cambio generacional de Malagón, porque repetimos también históricamente, México ha tenido porteros muy buenos, ¿no? Pablo Larios, Jorge Campos, Osvaldo Sánchez, el Conejo Pérez, Memo Ochoa, Jesús Coro, o sea, hay muchísima historia en cuestión de la portería, pero ¿qué te parece este cambio generacional? Para mí, perfecto, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que hacer más pronto o más seguido. ¿Por qué? Porque al final nos ciclamos y se cicla el fútbol, ¿no? Dejamos pasar talento como el de Malagón, que llega ya también, pues, veteranón, entre comillas, no es un chavito, llega ya a ser titular de la selección mexicana de fútbol. No estoy diciendo que Memo Ochoa no haya sido un histórico, para mí es de los mejores porteros que hemos tenido en la selección en México, junto con Jorge Campos, pero yo creo que estos cambios generacionales se tienen que dar, porque al final eso es lo que nos adolece también, ¿no? El no tener y no crear tantos jugadores que podamos exportar, ¿no? Si te fijas Pero en ¿qué sucede en el caso, perdón, Charlie, de Alemania, que Neuer lleva años, el tema de Buffon, el tema por ejemplo, de España con Iker Casillas?
ahí no se ven esos cambios generacionales tan marcados y son porteros que llevan muchísimos años ahí de titulares. Bueno, los tres ejemplos que me diste son, probablemente están en el top 5 los mejores porteros de la historia, ¿no? Entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta. Que Memo Ochoa también es un portero que es un histórico. Es un histórico en México. La trayectoria se la tenemos que reconocer, pero a nivel mundial, pues no lo veo en un histórico así despampanante como Buffon, Casillas, en Neuer, ¿no? Yo creo que también lo que tenemos que considerar es que la portería permite que el jugador sea un jugador más longevo, pero si te fijas los cambios generacionales en el resto del equipo de las selecciones que me dijiste, Alemania, Italia y España, existen, ¿no? Pues obviamente hay fueras de series como los Maldini, los Nestas que jugaron todavía grandes, pero si te fijas hay esos cambios generacionales de juventud con experiencia. Y en México lo que yo noto es que muchas veces nos vamos más por la experiencia, ¿no? Y eso nos atora un poquito. Y lo puedes ver, por ejemplo, en el tema de las alineaciones. Si te das cuenta, el 11 de Canadá, solo 3 juegan en la MLS. Y si Claro. tú ves el 11 de México, 4 juegan en Europa, el resto juegan en México o en Arabia Saudita, ¿no? Pero pues, eso es algo que tenemos que empezar a plasmar para poder exportar jugadores y poder tener una selección que compita, porque repito, yo creo que Canadá es un monstruo que está dormido, pero ya no podemos ver a México y Estados Unidos como los que se pelean por ser el monstruo de la CONCACAF. Yo creo que Canadá ha levantado la mano y de muy buena manera para decir, oye, yo también estoy aquí, yo también puedo darles batalla. Claro, y a ver, hablando del hombre de la noche, Raúl Jiménez, ya hemos hecho varios videos platicando de los Jiménez, ¿no? ¿Quién debería de ser el titular? En este caso, pues ya el Vasco Aguirre nos dio la oportunidad de ver a los dos Jiménez en la delantera, lo cual me encantó, pero vamos a hablar de Raúl Jiménez. ¿Está pasando por su mejor momento? Yo creo que está regresando, sí. No sé, no su mejor momento. Yo creo que su mejor momento fue antes de la lesión con los Wolves. Pero bueno, lleva una cantidad de goles considerable. Creo que doble dígito ya 10, no me acuerdo cuántos con el Fulham. Y ya superó a Luis Hernández en la selección. Superó a Luis Hernández, está a un gol de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que sí terminará su carrera como el tercer goleador histórico de la selección. ¿Logrará superar al Chicharito Hernández? Esa la veo un poco más complicada, pero todo es posible. Todavía le crean, yo creo, un par de años bastante buenos. Yo creo que va a ser convocado para el Mundial si llegamos a ese punto. Yo creo que sí puede, pero pues el fútbol y la vida todo puede pasar, ¿no? La realidad es que está en un momento espectacular. El gol de vestidor al segundo 44. Es Pues sí, una gran combinación, ese pase que le da al Piojo es como de taquito, es como de espectacular. Ramoncita, ¿va? No, de Taquito, justamente. Es espectacular, digo, ahí tuvo la suerte del rebote, pero pues al final el 9 tienes que estar bien ubicado y la definición es espectacular, ¿no? Y el gol de tiro libre, qué bárbaro, qué gol, ¿no? O sea, estaba viendo ahorita en la mañana una repetición de un aficionado por detrás de la portería y se ve la comba, cómo le da vuelta a la barrera. Es un tremendo golazo, Raúl está on fire. Esperemos siga así y yo creo que si también le damos la continuidad a Santi Jiménez, podemos tener dos monstruos adelante que nos pueden aportar bastante. Algo que me gusta mucho, Charlie, de los Jiménez es esa potencia física con la que se manejan al frente. Por lo general luego tenemos centros delanteros que son más compactos, que son más chaparritos, ¿no? Podemos acordarnos de bastantes, ¿no? Como Luis García, Omar Bravo, Jared Borghetti a lo mejor sí tenía la altura, pero era un jugador más menudito. A mí algo que me gusta mucho es cómo se compite con los centrales, que son de mayor talla, de mayor tamaño, que nuestros centros delanteros, por lo menos en cuestión física, les puedan competir. Y después, obviamente, viene la parte técnica, ¿no? Porque no olvidemos que Raúl Jiménez es un excelente cabeceador y técnicamente hablando con los pies, que para su tamaño es muy distinto a lo que fue Aldo de Nigris, es muy distinto a lo que fue Jared Borghetti, que eran de buen tamaño. Con los pies juega súper, súper bien. Ya pudimos ver el gol, ya pudimos ver justamente esas combinaciones, cómo recibe de espalda, toque de primera, los taquitos, los cambios de juego, y lo mismo con Santi Jiménez. Santi Jiménez también me parece que es un jugador técnicamente muy dotado. De acuerdo, ¿no? Y yo creo que le agregaría también el que puedan jugar fuera del área, ¿no?
los nueves de hoy en día tienen que ser nueves que te puedan jugar también fuera del área, y lo vimos en el partido, ¿no? O sea, Santi Jiménez en algún momento en el parado táctico jugaba como de extremo, Raúl salía mucho del área a jalar marcas, a abrir espacios, entonces eso te permite que uno o el otro, si Raúl sale y te jala marcas, genera espacios, Santi puede brillar y viceversa, ¿no? Y que los dos tengan gol. Y que los dos tengan gol, eso se me hace súper, súper importante, ¿no? Que podamos llegar al Mundial, que estamos prácticamente a un año y centavos, que podamos tener justamente esa opción y que por ahí venga empujando también Henry Martin, me parece súper importante que podamos tener justamente esas opciones. Ahora, lo que sí nos ocupa en cuestión de la selección mexicana es quién genera para los centros delanteros, ¿no? Alexis Vega se tiene que poner o agarrar más la bola. El Chino Huerta me gustó, está haciendo las cosas muy bien en su club, está metiendo goles, está creciendo como futbolista, pero sí necesitamos justamente esa cohesión para poder aportar a nuestros centros delanteros. Claro, sí, no, y lo de Alexis Vega yo creo que es el que ahorita tenemos con mayor proyección para generarnos ese fútbol. Es un tipo talentoso, es un tipo habilidoso. En Toluca está teniendo una excelente temporada que no la había tenido en su club anterior. Está agarrando esa confianza que le sabemos que tiene. Y yo creo que simplemente fue un mal partido por el parado táctico, porque el equipo que tenías en contra no te lo permitía, ¿no? Esperemos, y yo creo que Panamá te puede brindar más apertura y poder jugar más en sus pies, y yo creo que México pues, es gran favorito contra Panamá, ¿no? Pues mira, ya en estos tiempos, eso del favoritismo, pues ya sabes que el fútbol hay que jugarlo, hay muchísimas cuestiones, una expulsión, alguna jugada dudosa, entonces hay que estar, me parece que ir muy cautos, ¿no? Hay que estar muy cautos enfrentando esta final, porque además, pues como bien sabemos, México es anfitrión del siguiente mundial, no juega eliminatoria, entonces sí necesitamos que durante estos partidos, estos torneos, porque también se viene Copa Oro, vamos a platicar también más adelante de eso, pero me parece que sí debe de aprovechar muchísimo y de que tiene que empezar a afianzar el 11 titular de cara al Mundial. No, de acuerdo, y tenemos, como dices, la fortuna de no jugar la clasificatoria al Mundial, pero No pues, sé si lo vea como fortuna, Charlie, no sé si lo vea como fortuna. Para mí la eliminatoria hace que estés en un ritmo de juego y de un ritmo de competencia mucho más férreo porque te estás jugando un boleto. Yo creo que sí, obviamente la federación tiene que poner los amistosos competitivos, que yo creo que lo están haciendo bien, pero ayer lo vimos, ¿no? Lo de la sorpresa de Panamá con Estados Unidos, en Estados Unidos, que te ganen al 93 con un gol, o sea, espectacular la celebración, o sea, Panamá y estos equipos ya no son como los veíamos en los 2000, ya no son como en 1990, o sea, son equipos que te compiten y que te pueden peligrar la clasificación, ¿no? Entonces, pues tenemos esa fortuna de que somos anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos vamos directos. Ahí tenemos, Charlie, tu internet, Charlie. Ahí está, ya, perfecto, el internet de Charlie, estos internets, caray. Pero te digo, sí son equipos que hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que Panamá puede dar un buen partido, puede dar las sorpresas, siempre es fútbol, pero para mí sí, ya no confiarnos en que somos el gigante y estamos del otro lado siempre. Claro, han avanzado muchísimo, tienen muchísimos jugadores en el extranjero, lo cual también eso está padrísimo porque pues hacen que el nivel aumente. Pues mi querido Charlie, hasta aquí llegamos con este análisis de la selección mexicana. Nos veremos pronto para seguir platicando de diferentes deportes. Charlie, muchísimas gracias. Gracias, que estés bien. Amigos de Cuarta y Gol Sports, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, dejar los comentarios, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video.